en ámbitos, atmósferas más alternativas, etcétera, y próximas al hipismo, por una literatura bastante cercana a lo experimental. Bueno, Bullitzer será posteriormente el guionista de Junior Bonner, de Sam Peckinpah, que fue un proyecto que estuvo a punto de rodar Monty Herman, y sobre todo de Pat Garrett y Billy el Niño, con la que esta película tiene mucho que ver, aunque sea por opuestos. Pero son dos películas que se complementan, pumba, perfectamente. Es como dos cosas que encajan y hacen así, plac, y dices, bueno, pues encajan perfectamente. En parte por el trabajo de Rudy Woodwitcher, ya digo, luego lo voy a explicar ahora en un momentín. Entre Hellman y Woodwitcher reescriben el proyecto completamente y se convierte más o menos en la película que vamos a ver hoy. La característica de la película es el respeto absoluto a los escenarios, a la ambientación donde está rodada la película. Y eso es muy importante. Todo el trayecto de los personajes, yo incluso me permití aquí hacer un mapa hoy así, poniendo las cosas, y es claro, es como una línea recta. Es una línea recta y claro, la idea es muy clara. Ellos lo que hacen es un viaje a la inversa, es decir, a la inversa del viaje al oeste, característico del género western, del cual esta película casi podría ser también un western. Ellos van al revés, del oeste al este, aunque no completan el camino que ellos pretenden hacer, o al menos no lo vemos nosotros al final de la película. Pero ese camino, que es a través de Needles, California, que es donde empieza la película, verán, luego pasa Arizona, Nuevo México, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, están a punto de llegar ahí, no queda muy claro, estarán como en Carolina del Norte, ahí como en la frontera, que es donde termina la película en el aeropuerto, está ahí como hay... también se habla mucho de Tennessee, por ejemplo. Bueno, todo este camino por los estados se respetó escrupulosamente en la película, a pesar de que la Universal en principio quería que la película se rodara en California. Y yo creo que eso es determinante, yo creo que le da una autenticidad absolutamente extraordinaria a la película. Hay otro cineasta muy admirador de Hellman, también de la generación de Tarantino, que es Richard Linklater, y conectaba esta película un poco con trabajos fotográficos casi etnográficos, sociológicos, por ejemplo los de Richard Frank, ¿no? El famoso ciclo este de Americans, los americanos. Bueno, la película tiene un nivel, tiene varios niveles, pero ese nivel, por ejemplo, puramente documental, yo creo que está, bueno, clarísimo y tiene una potencia en la película, van a ver, extraordinaria. Hellman rodó una cocina que tampoco es muy... Bueno, podría haber sido más interesante. Es interesante porque le entrevistan a él sus alumnos de cine hace 10 años, que es volver a donde se rodó la película. Y yo lo vi y me decepcionó un poco porque digo, es que no han vuelto, pero luego me di cuenta y claro, es que era imposible porque ya había desaparecido todo. Es decir, la Ruta 66, aunque van a ver que los personajes van un poco como en paralelo a ella, no es exactamente, son casi todos carreteras secundarias, pero realmente todo eso ya no existe, no existe. Entonces, claro, la película supone un documento, ya digo, de una potencia extraordinaria desde ese punto de vista puramente documentalista. La película, cuando se presentó a los ejecutivos de la Universal, no les gustó nada. Y no les gustó nada por lo mismo que hay mucha gente que todavía sigue sintiéndose fuera de esta película. Mucha gente, es verdad, es una película realmente, yo creo que muy potente. Yo la he visto muchas veces y la he visto en cine varias veces y a mí siempre, la verdad, a las 5 antes me ha vuelto a dejar completamente dentro de la película de una manera como pocas películas. Yo creo que tiene una potencia enorme, pero a los ejecutivos de la Universal no les gustó porque, claro, no tenía ningún elemento seductor. No tenía el elemento seductor, por ejemplo, que tiene Easy Rider, que está haciendo constantemente pues, pequeños regalos al espectador. La música, refleja muy bien la cultura de las drogas, el hipismo, bueno, los personajes se expresan mucho, aunque parezca que no, es todo muy expresivo, ¿no? Muy actuado, muy hecho desde fuera, incluso se puede decir. Esta película, sin embargo, no. Una cosa, por ejemplo, que molestó mucho a los ejecutivos de la Universal es que esté protagonizada, es decir, el personaje del conductor sea James Taylor, que estaba a punto de hacer boom como cantante popular, y había sacado un disco cuando estaba rodando y yo creo que estaba a punto de editar el segundo, que fue realmente el que le convirtió en una superestrella. Y el personaje del mecánico es nada más y nada menos que Dennis Wilson, el legendario Dennis Wilson, el batería de los Beach Boys y también autor de un disco en solitario formidable, uno de los mejores discos de finales de los 70 sin duda, Pacific Ocean Blues. Claro, el que hubiese dos músicos más o menos conocidos y que no cantaran, no hubiera ningún guiño, pues claro, desconcertó muchísimo. Fue uno de los motivos, porque luego la película, la campaña de publicidad, enfatizó mucho que fuesen dos músicos. Incluso la cara de James Taylor aparece en algunos de los carteles más destacada, porque coincidió que publicó el segundo y muy exitoso disco.
De todas formas, la película después, décadas después, se ha convertido en un super éxito de culto, digamos. Es una película realmente sagrada para muchos cinéfilos. Yo creo que incluso demasiado, no porque no lo merezca, sino en el sentido que ha ensombrecido la carrera de Monty Hellman. Y realmente Monty Hellman, después de esta película, sigue rodando, pero realmente es una carrera estrambótica, rarísima. Participa en montajes de películas de Mark Robson, arreglándolas. Tiene una película que puede ser un poco prolongación de esta, que es Gallos de pelea, una adaptación de una novela estupenda de Charles Willinger, además también escrita por él. Esa podría ser la que más te parece, pero luego realmente hace cosas bastante... Un western interesantísimo, bueno, creo que buenísimo, que hace después en España, protagonizado por Fabio Testi, que está lleno de cosas desastrosas, pero todo resulta que funciona con una emoción que pocas veces se ve desde luego en el cine del western de los años 70, y llega incluso a dirigir un slasher, la tercera parte de la saga esta Silent Night, Deadly Night, de un Papá Noel asesino, que es una película también casi, bueno, sus admiradores dicen que es muy beckettiana, porque es todo muy distante, realmente no hay otra forma de salvar esa película que hacerlo todo muy distante, pero realmente, bueno, es una carrera, luego podemos comentar a lo mejor en el debate, podemos comentar un poco más, porque hay muchos Hellman y muchos caminos para entrar en su carrera. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta película, ya para terminar, esta película es como un agujero negro. Es así, es como un agujero negro, o sea, se lo tragó todo. Se tragó la carrera de Hellman, se tragó a Dennis Wilson, que muere 8 años después, ya sabes, saben ahogados. Se tragó a James Taylor, se tragó su carrera cinematográfica porque no volvió a hacer ninguna película. Se tragó el proyecto este de la Universal. Y se traga a la chica, que es estupenda, que es Lori Berg, que era entonces la novia, menor de edad por cierto, de Monty Hellman, y que se suicida años después cuando era pareja de Art Garfunkel, una cosa que le traumatiza mucho a Art Garfunkel hasta el punto de que hace una película con Nicolas Roeg, A Contratiempo, que es como una especie de exorcismo de sus padecimientos terribles. Bueno, ven, es una película realmente que ya digo, lo absorbe, pumba, todo. Es como un agujero negro, absolutamente, pero solo se pudo haber hecho en ese momento. Solo se pudo haber rodado entre agosto y octubre de 1970, como está rodada, y solo se podría haber estrenado en ese momento. Un año antes no hubiese sido posible, y un año después tampoco hubiese sido posible. Termino ya con una apreciación. Muchos de ustedes han visto Pat Garrett y Billy el Niño. ¿Por qué esta película, ya digo, que encaja perfectamente con la otra? Porque Pat Garrett y Billy el Niño está planteada claramente como la última película del oeste. Así, claramente. Funciona un poco al contrario de esta, porque esta película casi no tiene actores, quitando a Warren Oates. El resto son o figurantes o realmente dos señores que son músicos y que no son actores. Y la otra película es todo lo contrario, tiene quizás el mejor reparto de la historia del western, o sea, es una cosa alucinante, está todo el mundo. Los secundarios, bueno, no hay película con mayor número de secundarios increíbles, pero está planteada claramente como el crepúsculo, como el final, es decir, es el final. Incluso hay una secuencia en Pat Garrett y Billy el Niño muy famosa, que es en la que muere con Katy Jurado, ¿cómo se llama? Slim Pickens, que muere al lado de su casa con una chimenea humeante, que claramente rima con un plano final que podría pasar desapercibido de esta película casi al final, cuando el personaje del conductor mira y ve una granja con unas vacas. Claramente es la misma idea, luego podemos comentarlo. Pero si Pat Garrett y Billy el Niño quiere ser la última película del oeste, esta película lo que quiere ser es la última película del cine americano. No sé si de forma consciente, pero es así. Hasta el punto que no hay otra forma que termine este vagabundeo de los personajes como termina esta película, que es uno de los finales más impactantes, abruptos y sorprendentes de todo el cine americano. Es decir, no hay otra solución a que termine el cine americano y este vagabundeo de estos vaqueros en coche que como termina esta película al final. Bueno, nada. No quiero extenderme mucho más, mucho más. El uso del sonido en esta película, cuidado, es extremadamente realista, hasta el punto que los diálogos son casi imperceptibles y los efectos de sonido son estruendosos. Lo digo, para que quede en constancia, hasta el punto de que Monty Hellman tiene otro montaje de esta película en el que suprimió completamente los diálogos. Está en el Blu-ray editado en Inglaterra por Eureka. Son solo efectos de sonido. Bueno, luego podemos hablar más. Por ejemplo, el uso de las canciones, que es muy interesante. Todas diegéticas, pero especialmente hay un par de ellas que son muy interesantes. Bueno, me tenía que extender un poco porque antes no he podido, así que nada, les pido disculpas si ha sido demasiado. Espero que disfruten la película y en poco más de hora y media tenemos unos minutillos para el debate. Gracias.